Da la vuelta al auto, dije, mi voz cortando el suave zumbido de las llantas en la carretera. Jimena me miró sobresaltada, apretando el volante con fuerza. Mamá, ¿qué comenzó? Pero no la dejé terminar. Ahora, por favor, algo en mi tono debió hacerle entender que no era una sugerencia. Encendió la direccional y salió de la autopista en la próxima caseta sin decir una palabra más. La mochila descansaba en el asiento trasero, pequeña y común, contra la tapicería gris del tipo que llevarías al gimnasio o llenarías con botanas para un fin de semana. Era la mochila de Damián, dejada en nuestra casa la noche anterior con un casual. Solo son las cosas de Emiliano para el fin. No le di importancia entonces. Pero su llamada esa mañana, las preguntas entrecortadas, la alegría forzada y al final un raro y tembloroso «te quiero» había roto algo dentro de mí. Entramos al estacionamiento de una gasolinera, las luces brillantes contrastando con el cielo nublado. Jimena puso el auto en neutral y me miró pálida. «Mamá, me estás asustando». «¿Qué pasa?». No respondí de inmediato. Mis manos alcanzaron la mochila casi por instinto, mis dedos ya abriendo el cierre antes de que mi mente lo procesara. Encima estaba la pijama doblada de Emiliano, un cuaderno para colorear un carrito de juguete. Mi corazón se apretó, cosas familiares inocentes. Las aparté. Debajo, envueltos en plástico transparente y sellados con cinta oscura, había filas de pequeños paquetes. Decenas. No necesitaba una etiqueta para saber qué eran. Mi respiración se detuvo y por un momento el mundo se redujo al olor a gasolina, el zumbido de las luces fluorescentes y el peso de lo que sostenía. Cerré la mochila lentamente, mis manos ahora firmes. Una claridad fría se extendió por mí, reemplazando la confusión y las dudas de las últimas semanas. Me volví hacia Jimena, que me observaba con ojos muy abiertos, y dije quedamente, «Regresa». Mientras Jimena conducía de regreso hacia Querétaro, la mochila yacía entre nosotras, como una acusación silenciosa. Miré por la ventana, pero mi mente no estaba en el camino. Viajó hacia atrás, a los últimos 5 años, el lento deslizamiento de la generosidad, a la obligación de ayudar a ser utilizada. Cuando Damián perdió su trabajo en la empresa de transportes, me pareció natural intervenir. Solo hasta que se recupere, me dije. Jimena trabajaba medio tiempo en una clínica lidiando con horarios y la guardería de Emiliano. Eran jóvenes abrumados y no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi nieto pasaba necesidades. Los primeros cheques fueron pequeños: despensa, gasolina, un poco de ayuda con la renta cuando el casero la subió. Luego fue la reparación del coche, el seguro vencido, el depósito de la guardería. Cada vez prometían devolverme el dinero. Cada vez juraban que era temporal. Aún puedo escuchar la voz de Damián por teléfono, siempre alegre, siempre un poco apresurada. «Eres un ángel, Florencia. Pronto lo arreglaremos». Pero el pronto nunca llegó. En cambio, las llamadas se hicieron más frecuentes, las cantidades más grandes. Al principio Jimena también llamaba, agradeciendo, sonando apenada. Con el tiempo, dejó de llamar, de agradecer, de mirarme a los ojos. Hubo señales que elegí no ver. Los viajes de negocios de Damián que no encajaban con sus trabajos esporádicos. Los silencios culpables de Jimena cuando preguntaba por sus planes. Me decía que estaban estresados, que las familias jóvenes cometen errores. Me decía que Emiliano necesitaba estabilidad, no una abuela que hacía demasiadas preguntas. Vendí mi anillo de bodas para ayudarles con el enganche de un coche usado. Gasté un pequeño fondo de ahorro para sus gastos médicos. Cada vez decía que sería la última. Cada vez volvía. Pensé que estaba protegiendo a mi hija, a mi nieto. Nunca imaginé que me entregarían una mochila llena de veneno y esperarían que la llevara al otro lado de la frontera. La verdad pesaba en mi pecho
mientras los letreros de la carretera pasaban borrosos, y sabía que las próximas palabras que dijera cambiarían todo. 2 meses antes de ese viaje, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono pegado al oído, escuchando la voz suave de Damián detallando otra petición. Esta era diferente, más grande, más pesada. Es la mejor escuela del estado. Florencia dijo sus palabras cayendo como un discurso de ventas. Clases pequeñas, programas contra el acoso, oportunidades reales para Emiliano. Solo necesitamos 18,000 pesos para cubrir este semestre y las cuotas de inscripción. La voz de Jimena siguió más suave, pero no menos ensayada. Mamá, sabes lo mal que la pasa en esa escuela pública. Nos preocupamos por él todos los días. Esto podría cambiarlo todo. Imaginé el rostro brillante de Emiliano, los dibujos que me enviaba tras los fines de semana juntos, y mi corazón se retorció. Aún así, algo en su tono se sentía mal, demasiado pulido, demasiado expectante. Respiré hondo y dije las palabras que nunca les había dicho antes. Creo que debemos ir más despacio. Hablar con sus maestros, primero ver qué pasa realmente antes de comprometer tanto dinero. El silencio al otro lado fue tan largo que miré la pantalla para asegurarme de que la llamada no se había cortado. Finalmente, Damián dijo, con voz plana, «Entonces estás diciendo que no». Digo que exploremos otras opciones. Primero respondí, tratando de mantener la voz firme, pero ya sabía lo que costaría mi excitación. En una semana, el cambio fue evidente. Las llamadas cesaron. Las invitaciones a las comidas familiares del Día de Muertos se desvanecieron. Los dibujos de Emiliano, antes un flujo constante de color y calcomanías en mi buzón, se detuvieron sin explicación. Entonces, una mañana, Jimena envió un mensaje de una sola línea. Nos las arreglaremos solos, sin calidez, sin gracias, nada de la hija, que alguna vez me llamó todas las noches por consejos. Cayó como piedra en mi pecho, por primera vez en años. Estaba fuera de sus vidas, mirando desde afuera, y la vista era más fría de lo que jamás imaginé. Fue en ese silencio que su plan para el fin de semana en la cabaña comenzó a tomar forma. Mirando atrás, ahora veo el patrón. En ese momento, el silencio se sintió como un castigo, pero no lo era. Era un terreno de preparación. Cuando Jimena volvió a llamarme, habían pasado semanas sin una conversación real. Cuando su nombre iluminó mi teléfono, mi corazón dio un brinco. Respondí demasiado rápido, ansiosa por escuchar su voz. Mamá dijo con brillo casi demasiado. Hemos estado pensando. Necesitamos un descanso de todo el estrés. El primo de Damián tiene una cabaña cerca de San Miguel de Allende. Es hermosa. En esta época del año, junto al lago. Pensamos que podrías venir. Un fin de semana largo juntos, como en los viejos tiempos. Su tono era casual, como si los últimos 2 meses no hubieran pasado. Quise creerle. Quise pensar que era una oportunidad para remendar lo que se había desgastado entre nosotras. Suena increíble, dije mi pecho, aliviándose un poco. Sería tan bueno verlos a todos. Acordamos los detalles y colgué sintiendo una chispa de esperanza que no había sentido en semanas. La noche antes del viaje, Jimena vino sola cargando una mochila pequeña. Solo cosas de los niños, dijo con ligereza, dejándola cerca de la puerta. Botanas, pijamas, ya sabes. Me besó en la mejilla y se fue antes de que pudiera decir mucho. Recuerdo haber estado parada en el pasillo, mirando esa mochila más tiempo del que debí. A la mañana siguiente, mientras conducíamos hacia el norte, con la camioneta llena, mi teléfono sonó. La voz de Damián llegó demasiado calma, demasiado cuidadosa. Oye, Florencia, solo checando traes la mochila, ¿verdad? ¿Todo entró al coche? Sí, está aquí, dije. Bien, respondió tras una pausa. Y no tuviste que abrirla ni mover nada, ¿verdad? Mis dedos apretaron el teléfono. No,
¿Por qué dio una risita pero sonó forzada? Solo para asegurarme. ¿Sabes lo importante que es este viaje para nosotros? ¿Qué es lo que más te importa, Florencia, solo? No abras esa mochila. Terminé la llamada con el estómago revuelto mientras la carretera se extendía hacia la frontera. Jimena estaba congelada tras el volante con los nudillos blancos. El motor seguía encendido, pero el auto había dejado de respirar. Sostenía la mochila en mi regazo. Estaba cerrada de nuevo impecable, como si nunca la hubiera abierto, pero ambas sabíamos qué había dentro. Jimena, dije suavemente, ¿lo sabías? No respondió al principio. Sus ojos se desviaron al retrovisor, donde Emiliano tarareaba para sí mismo, pateando ligeramente con los pies. Tragó con fuerza. No la empacé. Yo susurró apenas audible. No fue eso lo que pregunté. Su rostro se arrugó. Las lágrimas se acumularon y amenazaron con caer, pero aún así no dijo nada. Y ese silencio terrible y cargado, me dijo todo. No lo había planeado, pero lo había permitido. Desvié la mirada hacia la ventana. La gasolinera estaba tranquila, con algunos autos llenando el tanque, una brisa arrastrando recibos desechados por el pavimento. Nunca me había sentido más sola en mi vida que sentada junto a mi hija. En ese momento no sabía qué hacer, dijo finalmente. Él dijo que era seguro, solo algo que debía entregar. No sabía qué era. ¿Sabías lo suficiente para no preguntar? Dije tranquila, pero fría. Sabías lo suficiente para callar. Saqué mi teléfono del bolso y busqué el contacto etiquetado como abogado. M. Segura. Marqué. Contestó al segundo tono. ¿Florencia? ¿Todo bien? No dije simplemente. Encontré algo. En una mochila que mi yerno me pidió llevar al otro lado de la frontera. Paquetes pequeños, envueltos, escondidos bajo ropa de niño. Hubo una pausa. No la abras de nuevo. No toques nada más. Solo documenta todo. Fotos si puedes. Empezaré un expediente. Gracias. Colgué y miré a Jimena. Nos vamos a casa. No discutió. No lloró más. Solo puso el auto en marcha. Emiliano no notó el cambio. Seguía tarareando sonriendo. Y yo me quedé en silencio, preguntándome qué tipo de madre cría a una hija que elige no ver. No hablamos en todo el camino de vuelta. Emiliano durmió la mayor parte desplomado contra su ventana, sus pequeños dedos aferrando un carrito de juguete. Jimena mantenía ambas manos en el volante, la mirada fija en la carretera, los hombros tensos. Yo iba en el asiento del copiloto, con la mochila a mis pies como si tuviera dientes. Cuando llegamos frente a su casa, no esperé. Salí, caminé al porche y dejé la mochila justo en la puerta. No toqué. La puerta se abrió de golpe. Damián estaba ahí sin aliento, descalzo, como si hubiera estado vigilando desde la ventana. ¿Qué haces?, preguntó con voz aguda y cortante. Se suponía que me giré lentamente. Usaste mi confianza como si fuera una maleta. Abrió la boca, luego la cerró. Miró detrás de mí a Jimena, que había salido del auto, y estaba parada junto a él con los brazos cruzados, pero temblando. No sé de qué hablas, dijo demasiado rápido. Es solo una mochila. No es nada. Estás haciendo esto más grande de lo que para, dije. Silenciosa, pero con suficiente peso para hacerlo retroceder. Jimena dio un paso adelante, pero levanté una mano. No, no lo defiendas, no lo excuses. No habló, solo miró los escalones. No voy a llamar a la policía, dije volviéndome hacia Damián, pero lo he documentado todo. Si algo así vuelve a pasar, si siquiera piensas en usarme, no dudaré. Parecía querer discutir, pero las palabras no le salían. Luego me volví hacia Jimena. Todavía tienes una opción, pero la tomarás sin mi dinero. Sin mi nombre en tu renta, tus cuentas, tus emergencias. Ella asintió una vez con lágrimas y volví al auto. No miré por el retrovisor mientras me alejaba. No necesitaba ver sus rostros para saber qué había dejado atrás. Me senté en la mesa de la cocina con el café enfriándose a mi lado
y abrí el cuaderno que no había tocado en años. El que guardaba cada recibo, cada comprobante de pago, cada partida de apoyo que había entregado desde que Damián perdió su trabajo. Seguro del coche, cuotas de la guardería, despensa, trabajo dental de emergencia, renta cuando se atrasaban. Esa vez que les cortaron la luz en diciembre. Trazaba cada línea con mi pluma como si leyera una historia que no quise escribir. No lloré, no me enojé, solo comencé a tachar cosas. Primero el pago automático del seguro de inquilinos cancelado, luego la transferencia mensual para el comedor escolar de Emiliano eliminada, la tarjeta de despensa vinculada a mi cuenta desactivada, la cuenta de respaldo que alguna vez abrí a nombre de ambos por si acaso llamé al banco, quité mi nombre. Revocaron el acceso, congelaron las tarjetas. No más redes de seguridad, no más salvavidas disfrazados de amor. No era venganza, ni siquiera se los dije. Solo dejé que la ausencia de dinero fuera mi único mensaje. Luego vino el testamento. Llamé a mi abogado y pedí una cita esa misma semana. No hizo preguntas. Cuando le dije que quería hacer cambios, solo dijo que tendría un borrador listo. No más beneficiarios compartidos, no más regalos ciegos por costumbre. De ahora en adelante, cualquier cosa que dejara sería ganada con presencia, con integridad, no por lazos de sangre. Me serví otra taza de café y miré por la ventana mientras el sol comenzaba a desvanecerse. El teléfono no sonó. La casa estaba en silencio. Ni siquiera Jimena había intentado llamar desde que dejé la mochila en su porche. Pero sabía que el silencio no duraría. Algo venía, y cuando llegara, estaría lista. Pasó una semana antes de que la siguiente onda me alcanzara. Estaba doblando ropa cuando mi teléfono vibró. Era Maris, la hermana de Jimena. No habíamos hablado en meses. Su voz temblaba antes de siquiera decir hola. Florencia susurró. Todavía van a San Miguel. Ahora lo están haciendo ellos solos. Me senté lentamente, olvidando la canasta de ropa. ¿Qué quieres decir? Me dijeron que dejarían a Emiliano con un amigo para el fin de semana. Damián dijo que es un viaje de negocios, pero vi la mochila. La misma. Por favor, haz algo. Mi estómago se revolvió, pero mi voz se mantuvo firme. Gracias por decírmelo, Maris. Después de colgar, abrí el número de mi abogado y marqué. Contestó al primer tono. Segura. Van a seguir adelante, dije. La misma mochila. Sin mí esta vez. No dudó. Notificaremos a las autoridades. No tienes que hacer nada. Solo mantente al margen. No voy a presentar cargos, dije. Quiero que eso quede claro. Entiendo, respondió. Pero si los atrapan, eso es cosa de ellos. Terminé la llamada y miré la cocina silenciosa. El dibujo de Emiliano de su última visita estaba en el refrigerador, un sol torcido sobre una casa que etiquetó como la de abuela. Mi corazón dolía por él. Ese sábado por la mañana, la noticia llegó del oficial Martínez de la patrulla fronteriza. Damián y Jimena habían sido arrestados al amanecer intentando cruzar a San Miguel con sustancias ilegales. Usaron sus nombres reales, sus identificaciones reales, la misma mochila escondida en la cajuela. Agradecí al oficial, colgué y me senté en la mesa. El sonido del reloj llenó la casa constante y tranquilo. No había movido un dedo para derribarlos, y aún así, todo lo que temía se había desplegado de todos modos. Por la tarde, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Maris ni el abogado. Era una trabajadora social de protección infantil y estaba llamando por Emiliano. La voz en el teléfono era amable pero formal. Señora Florencia Somos de Servicios de Protección Infantil. Está usted registrada como la tutora de emergencia de Emiliano. Necesitamos que venga a recogerlo. Sentí la habitación inclinarse ligeramente, pero me estabilicé. ¿Dónde está ahora? En un centro de atención temporal. Está asustado. Estaré ahí en menos de una hora, dije. Cuando llegué,
Él estaba esperando con una pequeña maleta y su zorro de peluche favorito bajo el brazo. Su rostro se iluminó al verme, pero luego vaciló inseguro de si debía correr hacia mí. Me arrodillé con los brazos abiertos. Dejó caer la maleta y se aferró a mi cuello. «¿Dónde está mamá?», susurró su voz pequeña contra mi hombro. «Cometieron un error», le dije suavemente acariciando su cabello. «Pero ahora está seguro», asintió aún aferrando el zorro. Juntos salimos del edificio y por primera vez en semanas sentí algo sólido bajo mis pies. Esa noche preparé la habitación de huéspedes alisando la colcha mientras él desempacaba sus cosas. Alineó sus carritos de juguete en el alféizar de la ventana en silencio, pero más tranquilo. Por la mañana ya había llenado los formularios para inscribirlo en la escuela pública local donde una vez trabajé como secretaria. El director me recordaba y prometió ayudar a Emiliano a adaptarse. Nuestros días comenzaron a tomar un ritmo. Desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Después de la escuela, se sentaba conmigo mientras revisaba cuentas dibujando de nuevo, esta vez de nosotros, en el jardín. Le enseñé ajedrez en el mismo tablero que usé con su madre cuando tenía su edad. Los fines de semana me ayudaba a regar las plantas, sus pequeñas manos firmes en la manguera. No fue inmediato, pero poco a poco vi la tensión desvanecerse de su pequeño cuerpo. Su sonrisa regresó tímida, al principio, luego brillante. Su risa llenaba la casa por las noches como la luz del sol atravesando las nubes, y mientras el sonido de sus pasos resonaba por el pasillo de noche, comencé a prepararme para lo que vendría después. Tomó meses, pero finalmente limpié la habitación de repuesto. No solo los muebles, sino lo que solía representar. Pinté las paredes de un suave color arcilla y dejé que Emiliano eligiera una lámpara en forma de cohete. «Esta es nuestra habitación ahora», dijo una noche, metiéndose bajo las cobijas nuevas. «Tuya y mía». Sonreí y lo arropé. Las cartas comenzaron a llegar poco después de que se fijó la fecha del juicio. La primera fue de Damián, escrita a mano cuidadosa, llena de arrepentimiento y explicaciones. Dijo que había encontrado la fe en prisión, que había cometido errores, pero nunca dejó de amarnos. Se disculpó por usarme, dijo que quería un nuevo comienzo. La semana siguiente llegó la de Jimena. La suya era escrita a máquina, fría. Hablaba del dolor de estar separada de su hijo, de la injusticia, de todo, de cómo yo había puesto el sistema en su contra. No mencionó la mochila. No respondí a ninguna. En cambio, puse cada carta en una caja de cartón en la parte alta de mi closet, etiquetada con tinta negra gruesa, evidencia. Mi abogado dice que es mejor tener todo documentado. Ya está construyendo el caso para asegurar la custodia total. No necesito testificar sobre sus errores, solo dejo que sus palabras hablen por sí mismas. Emiliano no pregunta por las cartas, no las menciono. Lo que le importa es que estoy ahí cada tarde para recogerlo, que la cena está caliente y que leemos juntos todas las noches. Últimamente ha comenzado a leer las primeras líneas él solo, su dedo, siguiendo las palabras. Luego levanta la vista, esperando que continúe. Observo sus ojos suavizarse mientras las historias se desarrollan. Historias con dragones, bosques, aventuras, pero siempre con un regreso seguro a casa. Se duerme rápido estos días, acurrucado de lado, su respiración constante. No hay mochilas junto a la puerta. No hay secretos en el asiento trasero. No hay sonrisas forzadas ni deudas tácitas. Solo una casa tranquila, un niño seguro y el lento, constante ritmo de reconstruir una vida donde la confianza ya no necesita ser puesta a prueba.